19º crimen, 19º asesinato a un o una menor de edad en esta Rosario sangrienta. Es verdaderamente escalofriante tener que hablar de otro caso, en esta oportunidad de una joven que la fusilaron a tiros, una chica de tan solo 15 años. Está Yanina Álvarez, que va a ampliar la información en el medio de la conmoción, de otro crimen con sello narco. Está Paula Avellaneda trabajando en Rosario para darnos todo lo que se conoce, todo lo que se sabe hasta el día de hoy, tras una jornada tristísima, después de otro fusilamiento allí en esa ciudad. Bienvenida, Paula, bienvenida a Turno Mañana. Buen día. Lamentablemente tenemos que hablar otra vez de otro asesinato. La modalidad es prácticamente siempre la misma. Llega una moto con dos hombres a bordo, en algunos casos uno, y empiezan a disparar de una manera cruel. En el lugar se encontraron 15 vainas servidas de una calibre 9 milímetros y 2 calibre 40 milímetros. Lamentablemente en este caso estamos hablando de Zoe. Zoe tenía 15 años, estaba trabajando en el almacén familiar. Cuando tocan el timbre, va a abrir la puerta a las 9:30 de la noche y se encuentra con estos hombres que comienzan a disparar salvajemente. Es trasladada al hospital y luego pierde la vida. Cuando llegó a este hospital tenía 5 impactos de bala. Además, no es la primera vez que esta familia sufre un ataque, porque en octubre del año pasado también había sido baleado el lugar donde viven. En esa oportunidad una pareja y un menor de 4 años habían sufrido algunas heridas. Estamos hablando de una noche fatal, la del miércoles en Rosario, porque no solo se llevó la vida de Zoe, sino también de otro hombre de 58 años que lo atacaron de la misma forma. Él estaba en la puerta de su casa cuando llegan estos dos sicarios y comienzan a dispararle y pierde la vida. Si vamos a los números, que lamentablemente no son números porque detrás de cada uno de ellos hay historias, nos encontramos con que este año 171 personas fueron asesinadas en Rosario. En el mes de agosto, que lleva muy poquitos días, ya murieron 6 personas. Y además, muchos de esos son menores de edad, chicos que no tienen absolutamente nada que ver, como el caso del jugador de fútbol que veíamos el otro día. Había salido a jugar al fútbol cuando fue asesinado, un menor de tan solo 13 años. Es que lo impactante también, que no hay que dejar de conmoverse, es la cantidad de hechos, como vos marcabas, Yanina, de fallecidos, de muertos, de asesinados, de fusilados, que no tienen absolutamente nada que ver con la gresca narco, con la disputa narco, y que terminan siendo víctimas en muchos casos de balaceras, de enfrentamiento, y que pasaron por ahí porque pasaron por ahí. Es muy fuerte porque es el segundo crimen de un menor de edad allí en Rosario, en esta Rosario violenta de hace muchísimo tiempo, en menos de 24 horas. Mencionabas, Paula, el caso del chiquito. Es muy, muy, muy triste. Este nene que jugaba en las inferiores de Rosario Central, teniendo tan solo 13 años, que había salido de la casa, que iba en busca de unos amigos que estaban en la esquina, que soñaba con salvar a su familia y que lo terminaron asesinando. Una de las balas en esa balacera, 20 disparos, terminó impactando directamente en el cuerpito de este nene y murió. Y pocas horas después hablamos de otro crimen con aspectos, con puntos similares y con el dato más desgarrador. Otra menor de edad. Yanina, ¿cuál es la información que tenés? Zoe tenía 15 años, ella recibió heridas gravísimas y sus propios familiares son quienes la trasladan al ECO, a este hospital que yo te contaba. En el mes de julio llegaron 41 pacientes baleados al ECA, ¿sí? En Rosario. No pudieron salvarle la vida, su estado fue tremendamente grave, al menos se encontraron en el lugar del hecho 10 vainas de 9 milímetros y 40, es decir, que sostienen que dispararon los dos ocupantes de la moto. Y sí, Luciana, es terrible cuando hablamos de menores, pero también en todos los casos, o en la gran mayoría de los casos que investiga la justicia rosarina, me dicen que lo que están, porque no hay detenidos en ninguno, esto también hay que decirlo, pero que lo relacionan a los ataques
tanto de los menores, porque también mataron a un hombre de 59 años ayer, ¿sí?, en Rosario, pueden estar relacionados a ataques preparados o premeditados para algún familiar directo o del entorno. ¿Qué significa esto? Que estos menores también viven y conviven, están con sus familias, con padres o a veces en familias disociadas, que están dentro de lo que se denomina el narcomenudeo, en peleas de terrenos. La gran mayoría de los ataques no son enfrentamientos, son balaceras que se dan directamente en el frente de las viviendas, como es el caso donde murió Zoe, donde asesinaron a Lucas, donde murió una beba de 1 año y medio hace 3 semanas cuando estaba en brazos de su abuela. Mira, te agrego algo, Janina, en esta metodología y en esta modalidad que se repite permanentemente, que vos bien marcás, no son enfrentamientos abiertos, no es una banda contra otra, la mayoría de las veces, La mayoría. a veces sí. Se repite este patrón común como el que hemos contado en su momento enfrente de los tribunales de Rosario. Pasa una moto con 2 personas arriba de esa moto con cascos y empiezan a disparar, y en esas balas caen cualquiera. Hace un año exactamente hace ese un ataque. año. Ese fue uno de los episodios, quedaron las balas todas distribuidas allí. Me acuerdo que había gente que estaba acampando que corrió riesgo su vida, porque pasan a cualquier hora, sin ningún tipo de pudor, a mostrar y a marcar territorio, ¿no? A decir, acá estamos nosotros y esta es una amenaza directa y concreta. Con esa amenaza directa y concreta matan mucha gente. Arriba de esa moto a toda velocidad, detienen un poco esa velocidad, cuando están frente al punto al que quieren disparar, empiezan a tirar y tiran, disparan 20 balazos, como es el caso de los últimos hechos que estamos narrando, y se van, y se fugan, y nadie los encuentra, y quedan libres. Y esta Rosario Narco tiene un entramado directo con la política. Si no lo comprendemos, si no lo entendemos, no podemos explicar lo que está ocurriendo. Lamentablemente tenemos que hablar una vez más de otro hecho de violencia extrema, con asesinato, con balaceras que terminan provocando la muerte, en este caso de una nena, con todos los sueños que puede tener una chica de tan solo 15 años. Por eso quería agregar lo que había pasado frente al Palacio de Justicia, porque es otro hecho muy similar. Y también pasa cuando hay un sector no perteneciente al narcomenudeo, o sí, pero ya hablando de organizaciones que tienen parte del territorio en Rosario, que si no reciben, si no pagan la coima que tienen que pagar, también te reciben así. Y hemos contado un montón de casos, me acuerdo de dueños de concesionarias que aparecieron y que volvieron a su lugar de trabajo y estaba todo el vidrio tirado, todo el vidrio caído y con la amenaza directa. Ese es mi lugar, te dicen, y acá en este lugar mando yo. Esto es lo que se vive en esta Rosario violenta. Paula, retomo el contacto con vos para saber si hay algún otro detalle, algún otro dato, alguna otra información. ¿Qué está pasando en una Rosario que vuelve a ser noticia porque mataron a una persona tras una balacera? Luciana, vos hablabas de los menores asesinados. Te cuento que hasta el momento son 19. Entre ellos hay bebés y hay una nena de 6 años. Y con respecto a la información, nos va a brindar más tarde el hospital cuál fue el estado en que llegó. Por un lado, Julio Sosa, que es este hombre que te comentaba, fue el segundo homicidio que se registró el miércoles casi a la misma hora que el de Zoe, porque el de Zoe fue a las 9:30 de la noche y este fue 5 minutos después en la zona noroeste de Rosario. Estos 2 hombres que llegan en una moto y comienzan a dispararle a este hombre que estaba en la puerta de su casa. Y este lamentablemente se suma al de Lucas que comentábamos y al de una mujer de 34 años que fue asesinada y su hijo fue gravemente herido. Cuando llegué al hospital y pregunté acerca de la situación, cómo llegaron estos pacientes, me preguntaban cuál, porque el miércoles fue terrible en Rosario por estos asesinatos que te comentaba y esta ola de inseguridad que no para, y entonces la gente se queda con esa sensación de que puede salir a la calle y que una bala termina impactando contra su vida. Lo mismo que sucedía con la bailarina, que también fue traída a este hospital porque es un hospital que se dedica justamente a todo ese tipo de traumas. Paula. Así que vamos a tener más tarde la información acerca de un poquito más, poder ampliar cómo llegaron, cuál era su estado.
¿Sigue internada la bailarina todavía en el ECA o fue trasladada, que era lo que se evaluaba después de haber recibido las intervenciones y las transfusiones? Recordemos también, Luciana, que en ese caso estaban en la puerta del Fonavi, en la calle Centenario, allí dispararon desde un auto, tampoco hubo detenidos, dispararon hacia el edificio, ellas estaban esperando el colectivo, en realidad la madre la acompañó, la madre fue brutalmente asesinada y la hija tuvo días gravísimos donde tuvo riesgo de vida y que después afortunadamente fue evolucionando, Paula. Vamos a tener toda esa información en un ratito, Yani, me la están preparando, están bajando los partes médicos para dar el detalle por esto que te comentaba, porque dicen no tenemos un paciente, lamentablemente son muchísimos los pacientes que ingresan a este hospital, que llegan gravemente heridos, muchos de ellos lamentablemente llegan ya sin vida, pero para tener todo ese detalle y darle información concreta, en un ratito vamos a estar hablando seguramente o con el director o con la subdirectora del hospital. Paula, en instantes vamos a volver con esta información que recién nos estabas comentando. Una Rosario violenta, 19º asesinato. Acribillaron a una joven de tan solo 15 años. 19º asesinato de un menor de edad en lo que va de este año. Rosario violenta y nadie hace nada. Hablamos todos los días de un crimen en Rosario con sello del narcotráfico o del narcomenudeo y nadie hace nada. Y nadie hace nada.